Hola a todos, me complace darles nuevamente una calurosa bienvenida a mi canal en YouTube y doy inicio a la segunda parte de la presentación sobre la arquitectura. Inicio mostrándoles en esta diapositiva unas imágenes de algunos de los grandes maestros de la arquitectura a lo largo de la historia, empezando con Ictinos y Calícrates, famosos arquitectos de la antigua Grecia y autores del famoso Partenón que se localiza en la ciudad de Atenas. Uno de los grandes arquitectos renacentistas fue Filippo Brunelleschi, quien fue el autor de la gran cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, ubicada en la ciudad de Florencia, en Italia. Además de Brunelleschi, también está Michelangelo Buonarroti, popularmente conocido como Miguel Ángel, quien fue un puente entre el Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, el más célebre arquitecto del Barroco fue sin duda Gian Lorenzo Bernini, quien diseñó la actual Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en Roma. También está el arquitecto francés Claude-Nicolas Ledoux, quien fue el más notorio arquitecto en la época de la Ilustración. Sir Charles Barry fue una de las caras del movimiento historicista o revivals en Europa. Ya en el siglo XX, una de las caras de la arquitectura moderna a nivel mundial fue sin duda Frank Lloyd Wright, quien diseñó la Casa de la Cascada, la cual les comenté en la última diapositiva de la primera parte. Un maestro de la arquitectura contemporánea es el británico Sir Norman Foster. Y también está el más famoso arquitecto más comentado del momento, el danés Bjarke Ingels. Con esta diapositiva paso de la arquitectura occidental a hablarles de la arquitectura en Colombia. La arquitectura colombiana ha tenido múltiples influencias y manifestaciones, principalmente por la arquitectura española, durante la época de la colonización en Colombia. La arquitectura colombiana se divide en los periodos de la arquitectura indígena y posteriormente colonial, exactamente la religiosa y militar, la arquitectura del siglo XIX, la arquitectura republicana, que data entre 1880 y 1930, la arquitectura de transición entre 1930 y 1945, la arquitectura moderna entre 1945 y 1970 y la arquitectura contemporánea, que data de 1970 hasta nuestros días. Como lo muestra el presente diagrama, la arquitectura en Colombia tiene sus orígenes en la arquitectura precolombina, la cual precisamente se remonta a la época indígena en Colombia, antes de la llegada de los conquistadores. La arquitectura colonial, como les había explicado antes, cuyas características están marcadas por su condición de colonia, con una economía de subsistencia y seguían los principios constructivos y tipológicos de la metrópoli, adaptándolos a las condiciones del lugar y a su función en un medio diferente. La arquitectura republicana, que data de principios del siglo XX, donde un significativo cambio radical en las tendencias del arte y la arquitectura, enseñando el uso de los estilos clásicos y el potencial enorme para expresar nuevas formas de expresión y pensamiento, viéndolo en la industrialización y las nuevas tecnologías. La arquitectura de transición, como lo indica su nombre, fue un puente entre lo histórico y lo moderno. Podría decirse que era la tendencia Art Deco colombiana. Carlos Martínez y Leopold Rother fueron sus pioneros. Entre los años 50 y 70, el movimiento moderno puso sus pies en nuestro país a raíz de la visita de Corbusier, cuya influencia marcó en la producción prolífica e innovadora. A partir de los años 80 hasta la actualidad, una nueva generación ha transformado la cara de la arquitectura como la conocemos hoy. Este es el caso de la arquitectura contemporánea. Aquí, como pueden contemplar, estos son algunos de los íconos que han dado la cara por Colombia al mundo con la arquitectura.
empezando con Antonio de Arévalo y Esteban, famoso arquitecto e ingeniero de la época colonial, a quien se le atribuye el reforzamiento del castillo San Felipe de Barajas, ejecutado entre 1762 y 1798, y el edificio de las Bóvedas de Santa Clara. Ambas edificaciones se encuentran en la ciudad de Cartagena de Indias. Dos símbolos de la arquitectura republicana fueron el Teatro Heredia, diseñado en 1911 por el arquitecto Luis Felipe Jaspe Franco. También se encuentra localizado en la ciudad de Cartagena de Indias. Y la remodelación del edificio San Ignacio, ejecutada entre 1908 y 1928 por el arquitecto Horacio Marino Rodríguez Márquez, y se encuentra en la ciudad de Medellín. La arquitectura de transición fue representada o es representada por el edificio García, diseñado en 1938 por el arquitecto cubano Manuel Carrera. Se localiza actualmente en la ciudad de Barranquilla. Un ícono de la arquitectura moderna en Colombia es el edificio de Avianca, diseñado entre 1963 y 1969 por el arquitecto Germán Samper Neco, y se ubica en la ciudad de Bogotá. Podría considerarse maestro de la arquitectura moderna aquel que tuvo una identidad propia en su trabajo. Y estoy hablando de Rogelio Salmona, cuyas algunas de sus obras se encuentran el edificio Torres del Parque, diseñado entre 1965 y 1970, y se encuentra en la ciudad de Bogotá. La Casa de los Huéspedes Ilustres, que fue un diseño entre 1978 y 1981, y se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias. Y su última obra fue la Biblioteca Virgilio Barco, diseñada en el año 2001, 6 años antes de su muerte en el año 2007, y se encuentra también en la ciudad de Bogotá. En la fila inferior, como les había dicho anteriormente, una nueva generación ha cambiado el rostro de la arquitectura con obras como la Biblioteca EPM, diseñada en Medellín en el año 2005 por el arquitecto Juan Felipe Uribe de Bedut. El edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá, con sede en Chapinero, fue diseñada en el año 2009 por el arquitecto Daniel Bonilla. Y por supuesto, Giancarlo Massanti Sierra y el estudio de arquitectura Plan B Arquitectos diseñaron también en Medellín los 4 escenarios deportivos para los Juegos Sudamericanos que se llevaron a cabo en el año 2010. En esta diapositiva les muestro a ustedes algunas de las imágenes de algunos maestros de la arquitectura en Colombia, como son Luis Felipe Jaspe Franco, Leopold Siegfried Rother, Dicken Castro, Rogelio Salmona, cuya obra les hablé anteriormente, Germán Samper Neco, Simón Vélez, también llamado el arquitecto de la Guadua, Daniel Bonilla y por supuesto Giancarlo Massanti. Finalmente, a la hora de diseñar una edificación, se toman en cuenta conceptos generales y principios de composición. Por un lado, los conceptos generales comprenden analogías con la naturaleza y otros proyectos, metáforas ya sean formales o con otras ideas, explotación formal, inspiraciones vernáculas, implicaciones históricas, relevancia al sistema constructivo, inspiraciones religiosas y o mitológicas, adaptación contextual y por supuesto la expresión política y socioeconómica. Por otro lado, están los principios de composición, los cuales están constituidos por la unidad cuando sus partes se presentan como un todo, la repetición cuando un elemento se repite más de una vez, el ritmo cuando más de una repetición se presentan en forma sucesiva, movimiento el cual se emplea la diferencia gradual, ya sea en tamaño, color, forma, por la posición de sus elementos. La direccionalidad, que es un movimiento dirigido hacia un punto de interés deseado. La modulación, cuando se repiten elementos iguales.
La simetría, la cual se asocia a transformaciones geométricas como rotaciones, traslaciones, ampliaciones y simetrías bilaterales. El contraste, que se basa en diferencias marcadas en apropiación. Un ejemplo de esto es la expresión con adjetivos antónimos aplicados a un diseño. El equilibrio, que es un balance entre varias cosas en el diseño. Y por supuesto está el orden, el cual relaciona los elementos unos con otros mediante principios establecidos. Con esta diapositiva doy por finalizada toda la presentación sobre la arquitectura. Bien, esta presentación fue acerca de la arquitectura, sus orígenes, evolución y cómo se concibe en la actualidad. Espero que les haya gustado. Los invito cordialmente a que visiten mi blog, me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal. La información se encuentra justo en la parte inferior de la pantalla. Gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.